Mi esposa y nuestra hija me reemplazaron en secreto por su ex. Así que las dejé fuera de casa, recuperé todo lo que era mío y me fui para siempre. Soy ingeniero estructural. Diseño los esqueletos de acero de edificios comerciales de gran altura en Chicago. Toda mi vida profesional gira en torno a calcular rutas de carga, límites de resistencia y la integridad de los cimientos. Construyo estructuras diseñadas para soportar huracanes, terremotos y el enorme peso de miles de personas. Siempre creí que había aplicado esos mismos principios a mi vida personal. Tenía 39 años. Llevaba 14 años casado con una mujer llamada Claire y teníamos una hija llamada Chloe. Vivíamos la clásica vida suburbana, una enorme casa de 4 habitaciones en los suburbios del norte, un jardín perfectamente cuidado, 2 SUV de lujo en la entrada y una existencia que, vista desde afuera, parecía absolutamente inquebrantable. Resultó que no conocía en absoluto los verdaderos cimientos de mi propia familia. Era martes. Mi cumpleaños número 39. No esperaba una gran celebración, solo una noche tranquila en casa. Esa mañana Claire me había enviado un mensaje diciendo que prepararía mi comida favorita, filete con espárragos asados. Incluso Chloe había prometido dejar el iPad a un lado y sentarse a cenar con nosotros. Pequeñas victorias. Salí de la obra una hora antes de lo habitual y pasé por una licorería para comprar una botella de Cabernet de $100. Quería brindar por otro año sobreviviendo al agotador mundo corporativo. El sol comenzaba a ocultarse, bañando el horizonte de Chicago con un hermoso tono anaranjado. Me sentía bien. Me sentía seguro. Estaba detenido en un semáforo sobre Michigan Avenue cuando mi teléfono vibró dentro del portavasos. Era un número desconocido. El mensaje no contenía ninguna palabra. Solo un enlace a un archivo de vídeo. Mi primer impulso fue ignorarlo. Pensé que sería spam o algún intento de fraude. Pero algo, quizá la curiosidad, quizá un instinto imposible de explicar, me hizo tocar la pantalla. El navegador se abrió. El vídeo comenzó a cargar. Cuando finalmente apareció la imagen, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Reconocí la habitación al instante. Era nuestro dormitorio principal. Reconocí el costoso edredón azul marino que Claire había insistido en comprar unos meses atrás. Reconocí el cabecero de roble que yo mismo había construido con mis propias manos en el garaje. La cámara estaba perfectamente colocada sobre el tocador de Claire, enfocando toda la cama. Y entonces la vi. A mi esposa. Claire. Estaba abrazada a otro hombre en una situación claramente íntima. Al principio no lo reconocí. Era musculoso, estaba cubierto de tatuajes y llevaba el cabello oscuro peinado hacia atrás. Debí cerrar el vídeo inmediatamente. Debí lanzar el teléfono por la ventana. Pero fui incapaz de moverme. Me quedé inmóvil observando la escena. Cuando todo terminó, el hombre la atrajo hacia su pecho. Claire sonrió. No era la sonrisa cansada que solía dedicarme cuando yo regresaba después de interminables jornadas de trabajo. Era una sonrisa llena de felicidad, de complicidad. Una expresión que hacía mucho tiempo no veía dirigida hacia mí. Y entonces ocurrió algo todavía peor. La puerta del dormitorio se abrió. Entró Chloe. Mi corazón dejó de latir por un instante. Pensé que comenzaría a llorar o que saldría corriendo, confundida por lo que acababa de encontrar. Pero nada de eso sucedió. No parecía sorprendida. No parecía incómoda. Se comportó como si aquella escena fuera completamente normal. Caminó hasta la cama con absoluta tranquilidad. Miró al hombre. Sonrió. Después se inclinó para abrazarlo con cariño alrededor del cuello. Él soltó una pequeña risa, le acarició el cabello y le dio un beso en la frente con total naturalidad. Entonces escuché la voz de mi hija con absoluta claridad. Ojalá fueras mi verdadero papá. 7 palabras. Solo 7 palabras. 7 palabras que demolieron por completo todo aquello que yo creía haber construido durante mi vida. El hombre sonrió con calidez. Ya falta poco, pequeña. Te lo prometo. Claire no la corrigió. No mostró vergüenza alguna. Simplemente los observó con una expresión llena de afecto, como si estuviera contemplando la escena más feliz del mundo. El vídeo terminó. El semáforo cambió a verde. Los autos detrás de mí comenzaron a tocar la bocina. Pero yo seguía inmóvil en medio de la avenida. Sentía que el mundo entero giraba a mi alrededor. Volví a reproducir el vídeo. Después otra vez. Y otra. No se trataba de un error de una sola noche. No era una aventura pasajera. Aquello era una relación estable. Mi hija conocía perfectamente a ese hombre. Había pasado suficiente tiempo con él como para entrar al dormitorio sin sorpresa alguna y hablarle con total confianza. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo todo aquello? ¿Cuántas veces Claire me había dicho que irían al centro comercial, a visitar a su madre o a cualquier otra parte, cuando en realidad estaban construyendo otra familia junto a él?
¿Cuánto tiempo llevaba financiando la vida de personas que ya habían elegido a mi reemplazo? Conduje hasta casa en piloto automático. No sentía rabia. Todavía no. Solo un inmenso vacío. Llegué a las 6:15 de la tarde. A través del gran ventanal de la cocina pude verlas. Las luces del interior desprendían un ambiente cálido y acogedor. Clare cocinaba junto a la estufa. Chloe reía mientras miraba algo en su teléfono. Mi familia. Las dos personas por las que trabajaba sin descanso cada día. Estaban preparándose para celebrar el cumpleaños de un hombre al que, en realidad, ya habían dejado atrás. No entré. Puse el auto en reversa. Salí lentamente de la entrada. Y me fui. Sin mirar atrás. Me detuve en el estacionamiento de un centro comercial y busqué, sin perder un segundo, a los abogados de divorcio más agresivos de Chicago. Encontré un bufete que ofrecía consultas de emergencia las 24 horas. Lame. Contestó un hombre llamado Víctor. Su voz sonaba cansada, fría y directa, exactamente el tipo de abogado que necesitaba en ese momento. Necesito un abogado de divorcio, dije con la voz temblorosa. Quiero terminar este matrimonio, y proteger todo por lo que he trabajado. Esa misma noche, a las 10:30, nos reunimos en su oficina del centro. Víctor rondaba los 50 años. Llevaba un traje arrugado y tenía la mirada de alguien que había visto lo peor de las personas durante décadas. No intentó consolarme. No me ofreció agua. Ni siquiera hizo una pregunta innecesaria. Solo señaló una silla de cuero frente a su escritorio. Muéstreme lo que tiene. Deslicé mi teléfono sobre la mesa. Vio el vídeo completo. Después volvió a verlo una segunda vez. Su expresión nunca cambió. Cuando terminó, tomó una libreta y comenzó a escribir. ¿Cuándo fue grabado? Hoy. O hace muy poco. Las sábanas que aparecen son nuevas. ¿Conoce al hombre? Negué con la cabeza. Lo averiguaremos. Capturó una imagen del rostro del desconocido y comenzó a realizar varias búsquedas utilizando sus recursos de investigación. Tras unos minutos, dejó el teclado y volvió a mirarme. Lo importante ahora no es solo la infidelidad. Hay otros elementos que pueden tener un peso considerable: el uso de bienes comunes, la posible exposición de la menor a una situación inapropiada y el comportamiento continuado de su esposa. Hizo una pausa. La verdadera pregunta es: ¿qué quiere conseguir? Respiré profundamente. Por primera vez desde que había visto aquel vídeo, mi voz dejó de temblar. Quiero recuperar mi vida. Quiero proteger mi patrimonio. Y quiero que asuma las consecuencias de todas las decisiones que tomó. Víctor asintió lentamente. Luego formuló la pregunta que más temía. ¿Y eso y ya? Sentí un nudo en el pecho. La imagen de Chloe abrazando a aquel hombre volvió a mi mente. Y después escuché otra vez aquellas palabras. Ojalá fueras mi verdadero papá. Cerré los ojos unos segundos. ¿Ahora mismo? No lo sé. Víctor tomó otra nota. Las disputas por la custodia suelen ser complicadas. Sin embargo, debemos reunir toda la información posible antes de tomar cualquier decisión. Asentí. Empiece con los documentos. Y averigüe quién es ese hombre. Aquella noche no regresé a casa. Me alojé en un hotel cercano a mi oficina. Cuando miré el teléfono antes de apagarlo, encontré varias llamadas perdidas de Clare. También había varios mensajes. ¿Dónde estás? La cena se está enfriando. ¿Estás bien? Chloe está preocupada. No respondí. Apagué el teléfono. 36 horas después, el investigador privado contratado por Víctor logró reconstruir casi toda la doble vida de mi esposa. Nos reunimos nuevamente el jueves por la tarde. Sobre la mesa había una gruesa carpeta color manila. El investigador, Mike, sacó una fotografía. Se llama Marcus Vance. Deslicé la imagen hacia mí. Era el mismo hombre del vídeo. Fue novio de Clare durante la preparatoria. Volvieron a encontrarse hace unos 8 meses en una fiesta de cumpleaños. Desde entonces mantienen una relación constante. Sentí como la mandíbula se me tensaba. Mike abrió la carpeta. Dentro había estados bancarios, movimientos de tarjetas y numerosos registros financieros. También encontramos otra cosa. Durante meses se realizaron retiros pequeños de la cuenta conjunta. Cantidades que pasaban desapercibidas. $300. $500. Retiros en cajeros automáticos y supermercados. Individualmente no llamaban la atención. Pero sumados, representaban una cifra considerable. Según nuestros cálculos, alrededor de $18,000 terminaron en manos de Marcus. Sentí que la sangre me hervía. No solo me había engañado. También había utilizado nuestro dinero para ayudar al hombre con quien mantenía aquella relación. Pero Mike aún no había terminado. Sacó otro grupo de fotografías. Esta vez aparecía Chloe. En una caminata con Marcus. Jugando con un perro. Comiendo helado. Sonriendo. Parecía completamente integrada en esa otra vida.
Mike habló con voz pausada. Tenemos testimonios de vecinos que aseguran haber visto a Marcus compartiendo tiempo con ella de manera habitual. Todo indica que esto lleva meses ocurriendo. Miré una fotografía tras otra. Mi hija parecía feliz. Demasiado feliz. Comprendí entonces que aquello no era simplemente una infidelidad. Habían construido otra familia. Mientras yo trabajaba jornadas interminables creyendo que estaba asegurando el futuro de los tres. Permanecí varios minutos en silencio. Después levanté la vista hacia Víctor. ¿Cuál es el siguiente paso? Él cerró la carpeta lentamente. Su expresión era firme. Primero protegemos sus bienes. Después organizamos la estrategia legal. Y solo entonces actuaremos. No podemos permitir que destruyan pruebas ni que oculten dinero. Asentí. Por primera vez desde el inicio de aquella pesadilla, dejé de reaccionar impulsivamente. Comencé a pensar como el ingeniero que siempre había sido. Con paciencia. Con precisión. Y construyendo cada movimiento sobre una base sólida. Porque un edificio no se mantiene en pie por casualidad. Y una estrategia tampoco. Actualización 1. Muchos me preguntan por qué no enfrenté a Clare aquella misma noche. La respuesta es sencilla. Si hubiera regresado a casa dominado por la ira, habría gritado, roto cosas y revelado todo lo que sabía. Ella habría tenido tiempo para borrar pruebas, mover dinero y presentarse como la víctima. En situaciones así, el silencio puede ser la mejor estrategia. No anuncias tu siguiente movimiento antes de ejecutarlo. Así que el viernes por la mañana, mientras Clare estaba trabajando y Chloe se encontraba en la escuela, puse el plan en marcha. Mi primera parada fue el banco. Como cotitular de las cuentas, retiré legalmente la mitad del dinero disponible y lo transferí a una cuenta personal. No toqué la parte que legalmente le correspondía a ella. No quería darle ningún argumento para acusarme de abuso financiero. Después cancelé todas las tarjetas de crédito compartidas. El siguiente paso fue llamar a un cerrajero. Le pagué un servicio urgente para cambiar todas las cerraduras de la casa. Puerta principal. Puerta trasera. Código del garaje. Todo. Mientras él trabajaba, entré por última vez en la vivienda. Recorrí cada habitación con una tranquilidad que me sorprendió. Preparé una maleta con mi ropa, documentos importantes, ordenador portátil, relojes, recuerdos personales y algunos objetos de valor. No vacié la casa. No rompí nada. No dejé ningún desastre. Todo permaneció exactamente igual. Como si nada hubiera ocurrido. Solo faltaba un último movimiento. Clare era subdirectora de un prestigioso colegio privado de tradición católica. Un lugar donde la reputación y la conducta profesional eran consideradas fundamentales. Revisé cuidadosamente su contrato laboral. Existía una cláusula relacionada con el comportamiento ético y la imagen institucional. Abrí mi portátil. Comencé a redactar un correo formal dirigido a la junta directiva. No escribí desde la rabia. Escribí con hechos. Expliqué que había descubierto una relación extramatrimonial sostenida. Mencioné que existían pruebas audiovisuales. También señalé mi preocupación por determinadas situaciones relacionadas con el bienestar emocional de una menor. Adjunté únicamente el material que mi abogado consideró apropiado presentar. Nada más. El mensaje fue enviado a las personas responsables dentro de la institución. Después cerré el ordenador. Respiré profundamente. Salí de la casa. Giré la llave de la nueva cerradura. Ipsinolme alley. Aquella misma tarde, el equipo legal de Víctor hizo llegar oficialmente la solicitud de divorcio. Todo se realizó siguiendo el procedimiento correspondiente. Yo regresé al hotel. Pedí una cerveza. Y esperé. No pasó mucho tiempo. Mi teléfono comenzó a vibrar una y otra vez. Clare llamaba sin descanso. No contesté. Después llegaron los mensajes. ¿Qué hiciste? La dirección acaba de llamarme. Necesito hablar contigo. Contesta, por favor. No puedes hacerme esto. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Continué mirando la televisión. Horas más tarde conduje hasta mi antiguo vecindario. Me estacioné a cierta distancia, donde nadie pudiera verme. No estaba allí por venganza. Necesitaba cerrar un capítulo. Poco después apareció la camioneta de Clare. Frenó bruscamente frente a la casa. Salió corriendo. Intentó abrir la puerta principal. La llave ya no funcionaba. Probó la puerta trasera. Nada. Después intentó entrar por el garaje. Acceso denegado. Permanecí observando desde lejos. La desesperación fue reemplazando lentamente la seguridad con la que siempre la había visto actuar. Entonces descubrió un sobre pegado junto a la entrada. Lo abrió. Dentro estaban los documentos legales relacionados con el divorcio y una notificación formal preparada por el despacho de abogados. Se quedó inmóvil. Luego se dejó caer sobre los escalones del porche. Chloe salió del vehículo y caminó hasta su lado. Tomó algunos de los papeles.
Los miró en silencio. No pude distinguir qué pensaba. Solo vi que ambas permanecían allí durante varios minutos. Después Claire volvió a marcar mi número. Mi teléfono se iluminó nuevamente. Lo observé unos segundos. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí necesidad alguna de responder. Arranqué el coche. Regresé al hotel. Aquella noche comprendí algo importante. Durante años había creído que un matrimonio podía sostenerse únicamente con esfuerzo, sacrificio y responsabilidad. Pero ningún edificio permanece en pie cuando una de sus columnas ha sido reemplazada en secreto. Por muy sólida que parezca la estructura desde el exterior, tarde o temprano termina derrumbándose. El domingo por la mañana finalmente me encontró. Todavía no sé cómo descubrió en qué hotel estaba hospedado. Quizá llamó a todos los hoteles de la ciudad hasta dar conmigo. Poco después de las 9, alguien golpeó la puerta con una fuerza desesperada. «¡Abre la puerta!», gritó Claire desde el pasillo. Abrí con calma. Tenía un aspecto completamente distinto al de apenas unos días atrás. Su cabello estaba desordenado. Los ojos, hinchados por el llanto. La ropa era la misma que había llevado el viernes. Parecía agotada. Detrás de ella estaba Chloe, con los brazos cruzados y una expresión fría. «Tenemos que hablar», dijo Claire mientras intentaba entrar. No me aparté. Dejé la puerta entreabierta para que el personal del hotel pudiera escuchar cualquier incidente. «No hay mucho que hablar». Claire respiró hondo, intentando contener las lágrimas. «Nos dejaste fuera de la casa. Cancelaste las tarjetas. No pude entrar. Tuve que pedir dinero prestado para pagar un lugar donde dormir. Y además, perdí mi trabajo». Su voz terminó quebrándose. «¿Sabes lo que hiciste?». La observé a unos segundos antes de responder. «No. Lo que sé es lo que tú hiciste. Trajiste a otro hombre a nuestra vida. Utilizaste dinero de nuestra familia para ayudarlo. Y durante meses me ocultaste la verdad». Claire negó con la cabeza. «No es como piensas. Marcus y yo. Solo somos amigos». Aquellas palabras habrían resultado casi cómicas si la situación no hubiera sido tan dolorosa. Saqué el teléfono. Abrí un archivo que Víctor me había enviado esa misma mañana. No era el video original. Era una grabación obtenida legalmente durante la investigación privada. Presioné reproducir. La habitación quedó en silencio. Primero se escuchó la voz de Claire. «No podemos seguir así para siempre. Chloe ya te quiere muchísimo. Solo necesito un poco más de tiempo. Cuando todo termine podremos empezar una nueva vida». Después se escuchó la voz de Marcus. «Entonces sigue actuando como la esposa perfecta. Que él continúe pagando la casa mientras tanto». Detuve la reproducción. Nadie habló durante varios segundos. El color desapareció del rostro de Claire. Sabía que ya no podía negar lo evidente. No existía ninguna explicación posible. No había malentendidos. Ni interpretaciones. Solo hechos. «Me utilizaste», dije con absoluta tranquilidad. «Mientras yo trabajaba para sostener a nuestra familia, tú estabas construyendo otra». Claire comenzó a llorar. Esta vez ya no intentó justificarse. Dio un paso hacia mí. Luego otro. Hasta terminar arrodillándose frente a mí. «Por favor. Perdóname. Cometí un error. Lo dejaré. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de nuevo. Haré lo que sea. Solo no destruyas nuestra familia». La miré durante unos instantes. Recordé 14 años de matrimonio. Miles de recuerdos. Vacaciones. Navidades. Cumpleaños. Todos parecían pertenecer ahora a otra vida. Di un paso hacia atrás. No por rabia, sino porque ya no sentía absolutamente nada. Entonces miré a Chloe. Esperaba verla confundida. O triste. Quizá asustada. Pero ocurrió algo completamente distinto. Ella soltó un suspiro de impaciencia. «Moma, deja de suplicarle». Levanté lentamente la vista. Chloe me sostuvo la mirada sin apartarla. «Siempre estabas trabajando. Nunca tenías tiempo para nosotras». Marcus sí. Él nos escuchaba. Él hacía cosas con nosotras. Me divertía mucho más con él. Sentí un vacío imposible de describir. Cada palabra caía como una piedra. Yo hablaba en serio aquel día. Ojalá Marcus hubiera sido mi papá. Durante unos segundos nadie dijo nada. Incluso Claire dejó de llorar. Giró la cabeza hacia Chloe con una mezcla de sorpresa y angustia. Yo seguía mirando a mi hija. Buscaba en su rostro a la niña que había enseñado a montar en bicicleta. A la pequeña que se dormía sobre mi pecho viendo dibujos animados. A la niña que corría a abrazarme cuando volvía del trabajo. Pero esa niña ya no estaba allí. No sabía cuánto de aquello era influencia. Cuánto era resentimiento. Y cuánto era una decisión propia. Solo comprendí una cosa. Habíamos llegado demasiado lejos. Algo dentro de mí terminó de romperse. No fue una explosión. Ni un ataque de ira. Fue mucho peor.
Simplemente dejó de doler. Abrí la puerta del hotel. Es hora de que se vayan. Clare levantó la cabeza. ¿Qué? Por favor. Váyanse. Chloe dio un paso adelante como si quisiera responder. Pero levanté la mano con calma. No voy a discutir. Ya está. No había odio en mi voz. Solo un cansancio infinito. Clare volvió a llorar. Intentó decir algo más. No encontré razones para seguir escuchando. Las acompañé hasta la puerta. Esperé a que salieran. Después la cerré lentamente. Apoyé la espalda contra ella. Permanecí inmóvil varios minutos. No logré. No grité. No golpeé ninguna pared. Simplemente comprendí que había terminado una etapa de mi vida. Y que, por muy doloroso que fuera aceptarlo, algunos edificios no pueden salvarse. Cuando los cimientos se destruyen desde dentro, la única opción es dejar que caigan y comenzar a construir de nuevo. Durante las semanas siguientes comenzó la verdadera batalla. Ya no era una discusión de pareja. Era un proceso legal. Y, como ingeniero, comprendía perfectamente el valor de la planificación. Cada movimiento debía ejecutarse en el momento preciso. Nada podía dejarse al azar. Mi rutina cambió por completo. Iba del trabajo al despacho de Víctor. Del despacho al hotel. Y del hotel, nuevamente al trabajo. Mientras tanto, la investigación seguía avanzando. Cada día aparecían nuevos documentos. Nuevos registros. Nuevos movimientos financieros. Todo confirmaba que aquella relación no había sido una aventura pasajera. Había existido una planificación constante durante meses. La mediación fue programada para mediados de noviembre. Entré en la sala de conferencias unos minutos antes de la hora prevista. Era un lugar frío. Paredes grises. Una mesa alargada. 4 botellas de agua. Nada más. Víctor ocupó el asiento a mi derecha. Frente a nosotros estaban Clare y su abogado. Apenas la reconocí. Había perdido mucho peso. Las ojeras eran profundas. Su cabello ya no estaba tan cuidado como antes. Parecía haber envejecido varios años en muy poco tiempo. Su abogado intentó comenzar con firmeza. Mi clienta solicita una distribución equitativa de los bienes matrimoniales, además de una compensación económica conforme a la legislación vigente. Víctor permaneció completamente tranquilo. Abrió su maletín. Sacó varias carpetas perfectamente organizadas. Las colocó sobre la mesa una tras otra. Toda la documentación financiera ya ha sido revisada. Explicó cada movimiento bancario. Los retiros. Las transferencias. Los gastos no autorizados. También presentó la documentación obtenida durante la investigación privada y el informe completo elaborado por el perito financiero. El abogado de Clare fue perdiendo seguridad conforme avanzaba la exposición. Revisaba una hoja tras otra sin encontrar argumentos sólidos para responder. Después llegó el turno de hablar sobre la vivienda. La propiedad había aumentado considerablemente de valor con los años. Sin embargo, también existían documentos que demostraban las inversiones realizadas exclusivamente con mis ingresos. Todo quedó respaldado con registros oficiales. Nadie discutió esos datos. La conversación pasó entonces al tema más delicado. La custodia de Chloe. El abogado de Clare tomó la palabra. Mi clienta considera que lo más conveniente es mantener la estabilidad de la menor. Víctor me miró unos segundos antes de intervenir. Yo asentí. Entonces anunció una decisión que sorprendió a todos. Mi cliente está dispuesto a ceder la custodia principal. Durante unos segundos nadie habló. Incluso Clare levantó la cabeza con incredulidad. ¿Qué significa eso? Preguntó casi en un susurro. La miré directamente. Era la primera vez que hablaba con ella desde nuestro encuentro en el hotel. Significa que no voy a obligar a Chloe a vivir entre dos hogares mientras mantiene ese nivel de rechazo hacia mí. No voy a convertirla en el centro de una guerra interminable. La sala quedó completamente en silencio. Continué hablando con calma. Cumpliré todas las obligaciones económicas que establezca la ley. Pero no voy a forzar una relación que, hoy por hoy, ella no desea. Clare comenzó a llorar nuevamente. No puedes hacer eso. Es tu hija. Respiré despacio. También era mi familia. Y durante mucho tiempo ninguno de ustedes pensó en eso. Víctor intervino antes de que la conversación se descontrolara. El proceso continuó con la revisión de la documentación financiera restante. Fue entonces cuando apareció un último informe. Uno que ni siquiera el abogado de Clare esperaba. Víctor deslizó lentamente otro expediente sobre la mesa. Durante la investigación descubrimos un préstamo personal solicitado hace algunos meses. El abogado abrió la carpeta. Frunció el ceño. Comenzó a leer con rapidez. Su expresión cambió por completo. El préstamo había sido solicitado únicamente a nombre de Clare. El dinero había sido transferido posteriormente a una cuenta relacionada con Marcus.
Según los documentos, esos fondos se utilizaron para resolver problemas económicos de su negocio. Aquella deuda nunca había sido destinada al beneficio del matrimonio. Ni yo había sido informado de su existencia. Por ese motivo, el equipo legal solicitó que dicha obligación permaneciera exclusivamente bajo responsabilidad de quien la había contraído. Clare rompió a llorar. Esta vez ya no intentó discutir. Permaneció inmóvil, mirando la mesa. Su propio abogado dejó escapar un largo suspiro. Después acercó lentamente un bolígrafo hacia ella. No dijo una sola palabra. Solo esperó. Las manos de Clare temblaban. Le costó varios segundos sostener el bolígrafo. Finalmente firmó. Uno tras otro. Todos los documentos. Cuando terminó, dejó caer la cabeza entre las manos. La audiencia había concluido. Guardé mis papeles. Me levanté. Víctor hizo lo mismo. Mientras salíamos de la sala, sentí algo que no había experimentado desde hacía muchísimo tiempo. No era felicidad. Tampoco satisfacción. Era alivio. Por fin aquella etapa comenzaba a terminar. Durante años había dedicado toda mi energía a mantener en pie una estructura que ya estaba fracturada. Ahora entendía una lección que jamás olvidaría. Por mucho que uno ame un edificio, cuando los daños comprometen sus cimientos y nadie desea repararlos, insistir en mantenerlo en pie solo termina poniendo en riesgo todo lo demás. Había llegado el momento de empezar de nuevo. Han pasado 2 años y medio desde que el divorcio quedó oficialmente concluido. Nunca volví a vivir en aquella casa. Cada rincón me recordaba una vida que había dejado de existir mucho antes de que yo lo descubriera. Love Andy. Con el dinero de la venta acepté un traslado dentro de la empresa y me mudé a Seattle. Necesitaba empezar desde cero. No solo cambiar de dirección. Necesitaba cambiar de vida. Seattle me recibió con lluvia, montañas y un ritmo completamente diferente al de Chicago. Era exactamente lo que necesitaba. El trabajo también cambió. Me ascendieron a director regional de ingeniería. Los nuevos proyectos eran mucho más grandes y exigentes. Por primera vez en años, toda mi energía estaba enfocada únicamente en construir mi propio futuro. Compré una casa moderna con vista al agua. Volví a practicar senderismo. Retomé viejos pasatiempos que había abandonado durante el matrimonio. Incluso restauré un clásico Mustang de finales de los años 60 en el garaje de mi nueva casa. Aquellas pequeñas actividades fueron devolviéndome una tranquilidad que creía perdida. También comencé terapia. Durante meses hablé de la traición, del duelo, de la culpa y, sobre todo, de la enorme sensación de fracaso que había cargado durante tanto tiempo. Mi terapeuta me dijo algo que nunca olvidaré. No eres responsable de las decisiones que otras personas tomaron. Solo eres responsable de cómo decides seguir adelante. Aquella frase cambió mi manera de ver las cosas. Dejé de preguntarme qué podría haber hecho diferente. Empecé a concentrarme únicamente en el futuro. Fue precisamente durante uno de los nuevos proyectos cuando conocí a Maya. Era arquitecta. Trabajábamos para empresas distintas, pero colaborábamos en el mismo desarrollo. Nuestra primera conversación fue sobre planos estructurales. La segunda, sobre música. La tercera terminó con un café. Todo ocurrió de forma natural. Sin juegos. Sin secretos. Sin mentiras. Maya era inteligente, independiente y tremendamente sincera. Nunca intentó ocupar el lugar de nadie. Nunca me presionó para hablar de mi pasado. Simplemente esperaba a que yo estuviera preparado. Con el tiempo terminé contándole toda mi historia. Le hablé de Claire. Del divorcio. De Chloe. De todo. No me interrumpió. No emitió ningún juicio. Cuando terminé, solo tomó mi mano. Sobreviviste a algo muy doloroso. Eso no define quién eres. Aquellas palabras significaron más para mí de lo que ella imaginaba. 1 año y medio después le pedí matrimonio. Aceptó. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba construyendo una relación basada en confianza y respeto mutuo. Mientras tanto, apenas recibía noticias de mi antigua vida. Algunos excompañeros de Chicago seguían escribiéndome de vez en cuando. Así me enteré de que Clare había atravesado serias dificultades económicas después del divorcio. Su situación laboral nunca volvió a ser la misma. Las deudas aumentaron. Finalmente tuvo que declararse en bancarrota. También supe que Marcus desapareció de su vida poco después. Según me contaron, utilizó el dinero que había recibido para resolver sus propios problemas financieros. Después vendió el gimnasio y se mudó a otro estado. Nunca volvió. Clare quedó completamente sola. Con el tiempo dejó de intentar ponerse en contacto conmigo. Yo tampoco la busqué. Había aprendido que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Pensé que ese capítulo había terminado para siempre. Pero me equivocaba. Una mañana cualquiera, mientras revisaba unos planos en mi oficina de Seattle, la recepcionista llamó por el intercomunicador.
Acaba de llegar una carta certificada para usted. Necesita firmar la recepción. Bajé unos minutos después. Firmé. Tomé el sobre. Miré el remitente. Sentí un nudo en el estómago. Y era de Chloe. Ya tenía 16 años. El sobre era grueso. Parecía contener varias hojas. Lo sostuve entre las manos durante un largo rato. Una parte de mí quiso abrirlo inmediatamente. Otra parte permanecía completamente inmóvil. Pensé en la última vez que la había visto. Pensé en sus palabras. Pensé en todo lo ocurrido. Respiré hondo. Regresé lentamente a mi despacho. Cerré la puerta. Y dejé el sobre el escritorio. Durante varios minutos no hice absolutamente nada. Solo lo observé en silencio. Sabía que dentro podían encontrarse disculpas, explicaciones, o quizás simplemente una petición de ayuda. Pero también sabía otra cosa. Había tardado más de 2 años en reconstruir mi vida. Había levantado unos nuevos cimientos con enorme esfuerzo. Y no estaba dispuesto a permitir que el pasado volviera a derrumbarlos. Permanecí mirando el sobre durante casi 10 minutos. No era miedo. Tampoco curiosidad. Era algo mucho más difícil de explicar. Durante un instante recordé a la pequeña que corría hacia mí cuando llegaba del trabajo. La niña que me pedía que le leyera un cuento antes de dormir. La que insistía en ayudarme cuando reparaba algo en el garaje. Esos recuerdos seguían existiendo. Pero también existían otros. La grabación. Las mentiras. Los meses de engaños. Y aquella conversación en el hotel que puso punto final a nuestra relación. Tomé el sobre entre las manos. Lo giré varias veces. Ni siquiera rompí el sello. Me levanté lentamente de la silla. En una esquina de mi despacho había una destructora de documentos industriales. Era una máquina que utilizábamos para eliminar planos confidenciales y contratos antiguos. La encendí. El motor comenzó a zumbar. Observé el sobre por última vez. No sabía que había escrito Chloe. Tal vez era una disculpa. Tal vez necesitaba ayuda. Tal vez solo quería contarme cómo habían cambiado las cosas. Nunca lo sabría. Introduje el sobre, todavía cerrado, en la ranura de la máquina. Los rodillos comenzaron a arrastrarlo lentamente. En cuestión de segundos desapareció convertido en cientos de pequeños fragmentos de papel. Apagué la destructora. Respiré profundamente. Regresé a mi escritorio. Y continué trabajando. Algunos compañeros me preguntaron después si todo estaba bien. Sonreí. Sí. Solo era correspondencia pendiente. Nadie hizo más preguntas. Aquella noche regresé a casa un poco más tarde de lo habitual. Maya estaba preparando la cena. Al verme entrar sonrió. Tuviste un día largo. Asentí. Ella notó inmediatamente que algo ocurría. Nos sentamos en la terraza mientras el café terminaba de prepararse. Después de unos minutos de silencio decidí contárselo. Lo hablé de la carta. De quién la había enviado. Y de lo que había decidido hacer. Maya escuchó atentamente hasta el final. No intentó convencerme de que había actuado bien. Tampoco dijo que me había equivocado. Simplemente me preguntó. ¿Sientes paz con esa decisión? Pensé unos segundos. Luego respondí con sinceridad. Sí. No porque haya dejado de querer a la hija que una vez tuve, sino porque comprendí que no puedo reconstruir una relación únicamente con culpa o nostalgia. Las relaciones necesitan confianza. Y esa confianza desapareció hace mucho tiempo. Maya tomó mi mano. Entonces deja de castigarte. Nadie puede vivir mirando constantemente las ruinas del pasado. Hay personas que pasan toda la vida intentando reconstruir un edificio que ya no existe. Tú decidiste construir uno nuevo. Y eso también requiere valentía. Aquellas palabras terminaron de cerrar una herida que llevaba años abierta. Esa noche dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin recuerdos que me despertaran de madrugada. Por primera vez comprendí que el perdón no siempre significa volver. A veces significa aceptar lo ocurrido. Aprender de ello. Y seguir caminando sin permitir que el pasado controle el resto de tu vida. Meses después nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados únicamente por familiares cercanos y algunos amigos. No buscábamos una celebración lujosa. Solo queríamos comenzar una nueva etapa con tranquilidad. Mientras pronunciaba mis votos miré a Maya y entendí algo que nunca había comprendido durante mi primer matrimonio. La confianza no se exige. Se construye. Día tras día. Con honestidad. Con respeto. Y con decisiones coherentes. Ese fue el verdadero cimiento sobre el que comenzamos nuestra nueva vida. Hoy, cuando observo el horizonte desde la terraza de nuestra casa en Seattle, sigo pensando en las estructuras que diseño. Un edificio puede soportar tormentas, terremotos y el paso del tiempo. Pero solo si sus cimientos fueron construidos correctamente. Las personas no somos tan diferentes.
Cuando permitimos que la mentira, la manipulación o la deslealtad formen parte de nuestros cimientos, tarde o temprano todo termina derrumbándose. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de empezar otra vez. Buscar un terreno firme. Aprender de los errores. Y levantar una vida mucho más sólida que la anterior. Eso fue exactamente lo que hice. Y, por primera vez en muchos años, pude decir con absoluta tranquilidad que estaba en paz.